Tengo sobre mis manos, esta noche, un libro titulado Cine de Terror. Más de 500 páginas con reseñas y datos curiosos sobre, al menos lo que se dice aquí, las películas más terroríficas del género. Podemos encontrar El Exorcista, Psicosis, El Sexto Sentido, El Hombre Mosca y grandes clásicos como El Bebé de Rosemary o inclusive hasta El Fantasma de la Ópera. No obstante, no tengo ninguna duda de que cuando el señor Paul Duncan y Jürgen Müller escribieron esta obra, no tenían ni idea de la existencia de esta película. Canoa, Memorias de un hecho vergonzoso, del director Felipe Cásas, 1975. Quizás la película más terrorífica del cine mexicano. A ver qué les parece. 5 empleados de la Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados esta noche por más de 2,000 habitantes del pueblo de San Miguel Canoa. Es un lugar así, bien hermoso. Un lugar donde existe todo el silencio, toda la tranquilidad del mundo. Una cosa muy bonita, sin ruido, yo la he sentido. Considero que es algo así como entre la vida y la muerte. Vamos. Como quieran. Pero si vamos, vámonos ya. Vámonos. Bueno, en el pueblo no está tan duro eso de los estudiantes. ¿Cómo no? No tanto como en México, pero sí. Padre, queríamos ver si nos da un lugar para pasar la noche. Venimos de excursión a la Malinche, pero con el temporal, la noche y eso, ya no vamos a poder subir hoy. Mañana tempranito nos levantamos y nos vamos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Tienen alguna identificación? Somos de la universidad. Vienen a matarme. Vienen a quemar al príncipe San Miguel. Se van a llevar los animales, se van a llevar a sus hijos. Debemos estar preparados, debemos estar listos. ¡Ya llegaron los bandidos al pueblo! ¡Los abigeos! ¡Vecinos y gentes! ¡Miren, ya vienen! Yo creo que son las envidias del padre. Aquí él es el que manda. Porque nos va a llevar la chingada. No queremos, pero nos van a quitar. Dios y nuestro príncipe. San Miguel nos protege. San Miguel nos protege. No debía tener más de 10 años cuando tuve mi primer contacto con esta película. Imágenes brutales, terribles como las que acabamos de ver. 5 excursionistas que eran brutalmente masacrados ante una horda de pobladores enardecidos que pretendían darles la peor de las muertes posibles. Para esa corta edad, mis 10 años, debo confesar que ya había tenido contacto con otro tipo de películas del género de terror, que inclusive habían sido más sanguinarias, más brutales. Había habido más sangre, más asesinatos. Me pareció una buena película de terror. Creí que era una de estas joyas del cine mexicano que ya no se dan hoy en día. No obstante, minutos después, y justo ante ese televisor, ese viejo televisor, aquel sábado por la noche, mi madre me haría una revelación que a mí me heló la sangre.
me dijo que los sucesos que acababa de presenciar en esa pantalla no solo no habían sido ficción, sino que habían ocurrido en mi propio estado, en mi propia ciudad, a unos cuantos kilómetros de donde yo me encontraba en esos momentos. Sin duda, me quitó el sueño. Desde ese momento, quedé obsesionado con la historia de Canoa. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Por qué estos 5 jóvenes trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla habían sido tratados de esa forma? ¿Por qué habían sido masacrados? ¿Por qué habían sufrido tantas vejaciones? ¿Por qué había tanto odio al respecto de la figura de estos 5, en principio, excursionistas? El equipo de Archivo Enigma estuvo en esa población hace unos cuantos días. Debo confesar que en ningún otro lugar he sentido ese ambiente hostil. Aún se puede respirar en el aire las cicatrices, el miedo, el pánico, el enojo, el terror que vivieron estos 5 jóvenes aquella maldita noche del 14 de septiembre de 1968, hace apenas 52 años. Esta es la historia de Canoa, un hecho vergonzoso. La Junta Auxiliar de San Miguel Canoa se encuentra a tan solo 16 kilómetros de la capital poblana. Un breve viaje de entre 25 y 30 minutos en automóvil. Archivo Enigma ha decidido realizar el mismo recorrido que hace 52 años emprendieron los jóvenes trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla: Ramón Gutiérrez, Jesús Carrillo, Miguel Flores, Roberto Rojano y Julián González, con el único objetivo de escalar la montaña de la Malinche. Sin saberlo, aquel viaje los llevaría a vivir la pesadilla más grande de sus vidas. 2 de ellos nunca más regresarían. A día de hoy, la vida de los 15.000 habitantes de Canoa pareciera transcurrir con total normalidad. No obstante, aún permanecen vivas las cicatrices del pasado. Se puede respirar la tensión y la molestia en el aire de quienes por más de 50 años han sido estigmatizados bajo los señalamientos de los acontecimientos que tuvieron lugar aquella maldita noche del 14 de septiembre de 1968, cuando al sonido de las campanas de su majestuosa iglesia, una horda enardecida, cercana a los 2.000 habitantes, armados con hachas, machetes y antorchas, se dispuso a perpetrar uno de los actos más vergonzosos de la historia de nuestro país. Eran liderados por el párroco del lugar, Enrique Mesa, quien había aprovechado los sermones en las misas para alimentar el odio y temor a los estudiantes comunistas. Los comunistas vienen a robarnos a nuestros hijos y a violar a nuestras mujeres. Son los representantes del demonio en la tierra. Debemos estar preparados para combatirlos, decía. Aquella noche del 68, el clima y un volado jugaron en contra de los inocentes trabajadores, quienes no tuvieron más opción que solicitar asilo por una noche en San Miguel Canoa. Fue Lucas, un campesino del pueblo, quien respondió el llamado, y así los 5 trabajadores y el campesino sellaron su mortal destino. Fue cerca de las 9:15 de la noche, cuando la muchedumbre se apersonó en la humilde casa de Lucas. «Entréganos a los comunistas porque aquí se van a morir», decía. Mientras los rostros de pánico, los gritos y los llantos se apoderaban de las expresiones de aquellos 5 trabajadores, quienes ya estaban condenados. Rápidamente, la violencia se desató dentro de la casa. Lucas fue muerto a base de machetazos y disparos. Ahora, los trabajadores se encontraban a merced de la iracunda muchedumbre
que no tendría ninguna piedad con ellos. Esa noche se desataron los instintos más recónditos y violentos entre los linchadores. Ramón Gutiérrez y Jesús Carrillo fueron ultimados a base de machetazos y palos ante la atónita mirada de pánico y terror de sus 3 compañeros restantes, Miguel, Roberto y Julián, quienes en un acto sin lugar a dudas milagroso, lograron soportar el tormento al que fueron sometidos durante poco más de una hora. Golpes, insultos, machetazos y miembros cercenados entre muchas otras vejaciones. 4 personas linchadas y 3 heridos fue el saldo de aquella maldita noche del 14 de septiembre de 1968. A día de hoy, el único sobreviviente de aquella pesadilla en San Miguel Canoa, el señor Julián González, durante varios años se ha tratado de llevar hasta el que quiera escucharle la verdad sobre esa horrible noche, esa terrible experiencia donde perdió no solo a 2 de sus amigos, sino también 3 de sus dedos de la mano izquierda. Un hecho traumático, terrible, una de las crónicas más negras de la historia de nuestro país, sin lugar a dudas. No obstante, y aunque parezca anecdótico, 18 días después, muy cerca, en este país, tendría lugar una de las masacres estudiantiles más brutales y sanguinarias de la historia. Esta vez no serían 5 excursionistas, serían miles de jóvenes estudiantes y a la vista de todo el mundo. Pero esta será motivo de otro capítulo del Archivo Enigma. Les agradezco a todos por su presencia el día de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo. Les deseo una buena noche, si es que después de todo lo que hemos visto hoy, pueden tenerla. Gracias y hasta la próxima.